queremos dar, Señor, esta tarde, Señor, que nos permite, Señor, estar aquí, Señor, una vez más, Padre. Te damos gracias, Padre, por guardar, Señor, a cada uno de tus hijos, Padre, que están esta noche, Padre. Asimismo, Señor, te pido, Señor, que seas tú, Señor, hablándonos para esta noche, Señor. Así como me has hablado a mí, Señor, toca y habla, Señor, a cada corazón, Padre. Aún, Señor, por los que nos miran por video, Señor, seas tú, Señor, oh Señor, ministrando, Padre, en este momento, Padre, a cada corazón, Padre, a cada uno, Padre, que tú tienes, Padre, esta palabra, Señor, así como me la diste a mí, Señor. Háblanos, Padre, a todos, Señor, esta noche, Padre, y te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo dice amén, amén, amén. Gloria a Dios, hermanos. Pues Dios les bendiga. Les damos la bienvenida a todos aquellos que nos miran por las redes sociales de la Iglesia Oasis, hermanos, y pues a cada uno de los que están aquí presentes, hermanos. El Señor me daba el tema y pues me regocijaba por el jueves que trajo la palabra la hermana Loli, si no estoy mal, ¿verdad? Que decía sanidades divinas o sanidad divina. Y me confirmaba lo que el Señor me dio, hermanos, y pues lo que el Señor ya me había dado, pero pues cuántos sabemos que no es fácil pararse aquí, hermanos, pero sabemos que no es uno, hermanos, sabemos que nuestra confianza está en el Señor y que Él es el que nos dé esa palabra, hermanos. Y pues la palabra, el tema que me dio el Señor es sanos espiritualmente. Aleluya. Y creo que todos vamos a entender, ¿verdad?, que sanos espiritualmente. Y me llevaba al libro de Mateo 4:4, un versículo muy conocido, que dice, escrito está, hablando Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan, hermanos. Y meditaba yo en esa palabra, hermanos, y me llevaba a estudiar y mirar, hermanos. Creo que todos aquí estudiamos, fuimos a la escuela, quizás no a un grado muy alto, ¿verdad? Pero muchos de nosotros creo que nos enseñaron parte de la, podríamos decirle así, ciencia de hombre, ¿verdad? Que para tener un cuerpo sano debes de, número 1, alimentarte balanceadamente, comer bien, por llamarle de otra forma, tomar suficiente agua para hidratarte. Creo que todos vamos pensando no en lo que nos enseñaron, ¿verdad? Y sobre todo, ¿cuántos han ido al doctor que nos dice ejercítate, hacer ejercicio? ¿Y cuántos hemos hecho esas cosas? Quizás, hermanos, si lo hemos hecho o lo estás haciendo, gloria a Dios. Pero nosotros que ya conocemos al Señor, hermanos, sabemos que si Dios, así como comes, como te hidratas, como haces ejercicio, dice por ahí un versículo de la Biblia, parece que en Salmos, que si Jehová no edificare la casa, en balde es el que la cuida, parafraseando, ¿verdad? Entonces, a todo ello, hermanos, creo que como conocemos a Dios, hermanos, sabemos que nada de eso serviría si no tenemos a Dios en nuestras vidas. Amén. Si no reconocemos que de Él viene la sanidad. Ahora, y también estudiaba, hermano, acerca de todo cómo es el cuerpo. Sabemos ya como cristianos que somos creación de Dios, pero ahora somos hijos de Dios. Pero también, hermanos, como aún un cuerpo sano, hablando físicamente, puedas comer saludable, puedas hidratarte, puedas ejercitarte, aún te sigues enfermando. Amén.
Ahora, espiritualmente, hermanos, ¿cuántos sabemos que necesitamos estar sanos espiritualmente? Pero también, hermanos, el estar sanos espiritualmente no nos garantiza que no va a haber pruebas. Siempre va a haber pruebas en nuestro caminar como cristianos, siempre va a haber persecución, pero sabemos que así como Dios creó a cada uno de nosotros, hermanos, que somos creación de Dios, que somos hechura de sus manos, que un cuerpo de lo cual, hermanos, si uno se pone a estudiar cada parte de nuestro cuerpo, tiene, por llamarle así, no está puesto nada más porque esté ahí. Todo tiene algo que hacer, tus cejas, tus ojos, cada parte que Dios puso en ti, hermano, sabemos que el Señor lo puso por algo. Ahora, así mismo, hermanos, que no porque seamos un cuerpo sano, que quizás en el mundo pensábamos, o aún piensan allá afuera, hermanos, que si yo sigo todos estos rudimentos que te da el doctor, comer saludable, hidratarte, ejercitarte, ya te garantiza que no te enfermes. Pero cuántas veces hemos mirado que han quedado, como decirlo, avergonzadas. Muchas veces hay gente que es sana, hermanos, y se ha ido por delante de nosotros. Y cuántos sabemos que desde que Dios creó al hombre en general, nos creó para que fuéramos dependientes de Dios. Desde el Edén, hermanos, nuestra salud, ya como cristianos, hermanos, sabemos que no depende de lo que nosotros hagamos. Quizás tú te alimentas, gloria a Dios. Quizás tú te hidratas bien, gloria a Dios. Pero siempre dale la gloria a Dios, porque de Dios viene nuestra sanidad, de Dios viene que estemos bien, hermanos, de Dios viene todo aquello de lo cual estemos bien, o aún, hermanos, si estamos en pruebas o estamos enfermos, hermanos, sepamos que el Señor está ahí, hermanos. Y les decía, y lamentablemente, hermanos, muchas veces, como les decía, nos podemos enfocar en lo externo y no en lo interno, en lo espiritual. Como dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a Dios. Y así mismo, hermanos, sí, sabemos que Dios, que desde la creación, hermanos, les decía que por ende, el humano siempre ha sido, dependemos de Dios, hermanos. ¿Cuántos, creo que me incluyo, o hablo por mí, hermanos, que antes de conocer al Señor, quizás estaba bien, saludablemente, antes de mi accidente, todo funcionaba al 100%, hermanos? Y pues cuántos conocemos la arrogancia que teníamos antes, nuestra juventud, nuestra inteligencia humana, lo que te decían en la escuela, que yo puedo hacer esto porque estoy joven, hermanos, pero en el fondo había un vacío, en el fondo había algo que tenía que llenar ese vacío, y que lo buscábamos quizás de muchas cosas, hermanos. Buscábamos esa llenura en lugares equivocados, pero hasta que vino Cristo a nuestras vidas, el cual Él nos dio esa llenura, hermanos. Él dio ese toque a nuestra vida, para el cual Cristo viene a completar nuestra vida. Porque podemos estar bien, hermanos, quizás en lo externo, pero si no tenemos al Señor, hermanos, por dentro vamos a estar enfermos, vamos a estar vacíos, vamos a estar en lo cual es como muchas personas, hermanos, como estuvimos atrás, con dinero, con casa, con todo, pero tristes, depresivos,
sintiendo que estamos perdidos, sin esperanza, pero cuando vino Cristo, hermanos, sabemos que Él vino a dar vida, hermanos, que Él fue el que vino a nuestra vida, que Él nos encontró de donde estábamos perdidos, hermanos, del cual Él nos llamó y ahora estamos aquí buscando su rostro y tratando de vivir una vida no acomodada como en el mundo, sino una vida primeramente sana espiritualmente. Si leíamos hace rato Salmo 127:1, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano la guarda, en vano vela la guardia. Así como le decía, hermanos, que así como no solo de pan vamos a vivir, hermanos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si me acompañan ahí a Juan 6:35, que vamos a punto número 1, aliméntate del pan de vida. ¿Cuántos saben quién es el pan de vida? ¿Cuántos conocemos, así como alimentas, hermano, a tu cuerpo, a este cuerpo físico, alimenta tu espíritu también? Juan 6:35 dice: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Jesús es ese pan, hermano. Jesús es ese pan para tu espíritu, para tu alma, aún, Señor, aún para cuando estés triste, hermanos. ¿Cuántos sabemos que la palabra es la que nos levanta? La palabra es la que nos da aliento, hermanos. Sabemos que el Señor es el que nos da esa fuerza, que el Señor es ese pan de vida, que la cual, hermanos, que es lo que primeramente uno necesita en este caminar cristiano. Puedes estar externamente fuerte, pero ¿cuántos hemos mirado, hermanos, que también hay personas que las miramos muy bien por fuera, hermanos, pero por dentro se están muriendo? Le comentaba a una persona tiempo atrás que yo conocí a una persona que de hace años, y pues nunca me comentaba lo que le pasaba, le preguntaba otras cosas, como a veces solemos pasar, hermanos, que lo digo por mí, que a veces, muchas veces, no compartimos de la palabra del Señor a esas personas. Pero cuando se empezó a abrir, hermanos, que ya lo había dicho anteriormente, era una persona, un hombre que tú lo mirabas fuerte, muy macho, y uno ha de decir, pues no llora, no tiene nada, no dice nada, todo le va bien, todo. Pero el día que abrió su corazón, hermano, me empezó a comentar, hermano, y yo me sentí, por decirlo así, avergonzado por un momento y triste por mí, porque muchas veces, hermanos, no damos la palabra a aquellos que la necesitan, por vergüenza o por decir que no sabemos, hermanos. Y se empezó a abrir, hermanos, y yo le empecé a hablar del Señor, y él me había comentado tiempo atrás que él buscaba que alguien que lo escuchara, que alguien le diera un consejo, y él, por decirlo así, él me comentó, dice: pues yo creo que te puso el Señor a ti. Y yo le di la gloria a Dios, hermanos, y me regocijaba para gloria del Señor, hermanos, que a veces puedes estar o puedes mirar a la gente fuera que está bien físicamente, pero les hace falta esa llenura, hermanos. Les hace falta, como les decía, que somos autodependientes del Señor, de Dios, aunque sabemos que en el mundo no le quieren conocer, no le quieren aceptar, aún sabiendo que muchas veces nos sentimos vacíos, o nos sentimos vacíos nosotros a tiempo atrás y no reconocemos al Señor.
a forma de testimonio también, hermanos, a todo esto, antes del accidente, de mi accidente, quizás muchos no saben, ¿verdad? Pero nunca creo lo he dicho. Me hablaban siempre del Evangelio, hermanos. Salía para acá, para allá. Yo siempre he vivido allá en Orange County, y a cada calle que cruzaba, hermanos, miraba a un cristiano que se me atravesaba y me hablaba por aquí, me hablaba por allá, y yo hasta les cortaba vuelta. Y pues ya saben, típico de la iglesia secular, hermanos, cómo corremos o decimos que ya conocemos al Señor, y siempre me hacía a un lado, o no los escuchaba, los ignoraba, y siempre estaba así, hermanos. Y pues un día en el trabajo fue que ahí pasó mi accidente. Me caí 38 pies de un techo, y para testimonio, hermanos, alguien de una caída de 38 pies, hermanos, no la libran, o sí la libran, pero quedan muy mal. Pero me acuerdo de que yo ya escuchaba gente que me hablaba y me decía: conoce al Señor, Él es tu todo. Y yo pues nada que ver, hermanos, en la juventud, ya saben. Y pues ese día del accidente, fueron segundos en lo que pasó el accidente, yo clamé a Dios, hermanos. Cuando iba cayendo, hermanos, yo le dije: Señor, ayúdame. Y pues fue algo que nunca se me ha borrado, y yo sé que el Señor tenía un propósito, hermanos, de que el Señor quería sacarme de donde yo andaba, hermanos, de donde yo estaba. Y el Señor, por sabemos que es un Dios de misericordia, había un nylon pegado a la pared. Yo en lo que iba de cabeza, y era puro concreto, y abajo había unos dompes de metal. Y pues yo recuerdo que nomás le dije: Señor, ayúdame. Y nomás sentí que agarré un pedazo de plástico, y como que me volteó. Me agarré tan fuerte que cuando iba de cabeza me volteé para arriba, y amortiguó el golpe y caí de pie. Pero ya no fue la caída tan fuerte. Y aún así, después, más adelante, en recuperación, anduve en silla de ruedas, para no hacerlo largo, hermanos. Algo tremendo, pero aún en la prueba, hermanos, sin yo aún reconocer a Dios, yo en mi ignorancia aún decía que tenía suerte de estar vivo. Pero después sabía que el Señor estaba tratando conmigo, que el Señor tenía algo para mí, para mi familia, una promesa de la cual sabemos, hermanos, muchos que podemos estar sanos, hermanos, afuera en el mundo, podemos tener todo lo que querramos, pero muchas veces eso nos corrompe. Y ahora muchas veces como iglesia, hermanos, también eso es tremendo, que Dios quiere que busquemos primeramente lo espiritual, que nos preocupemos por estar sanos espiritualmente, que busquemos llenar este templo de la palabra del Señor, que sabemos que vamos a tener aflicciones, hermanos. Ahora ya en el Evangelio, hermanos, sé que quedaron secuelas de mi accidente. Yo vivía deprimido porque quedé con muchas secuelas del accidente, hermanos, y me sentía con una autoestima muy baja. Quizás no físicamente, pero por el accidente, por lo que me causó. Y yo a donde quiera que iba, hermano, miraba a los jóvenes, miraba a todos también, y hasta que un día, hermanos, yo ya no aguanté más, que en aquel tiempo ya me habían regalado una Biblia. Clamé al Señor, ahora sí, hermano, para gloria del Señor. Me humillé, lloré, pataleé y le dije: Señor, yo no puedo, me siento vacío. Me refugiaba en el alcohol, me refugiaba en la familia, me refugiaba en estar cerca de mucha gente para que sintiese yo ese abrazo, hermanos, pero espiritualmente estaba vacío, espiritualmente estaba enfermo, hermanos.
Quizás ya me miraban caminando, ya me miraban correr, incluso la gente hoy en día me dice, tú estás bien, tú no tienes nada, pero cuando les digo, soy un paciente, tengo esto, tengo lo otro, y ellos me dicen, pero estás bien. Y antes, hermanos, pues como les decía, entré en una profunda depresión, no de aquellas que no comes y no nada de eso, pero en la cual, hermanos, el Señor me sacó de esa enfermedad espiritual que tenía, hermanos. El Señor me fue sanando, y ahora, para gloria del Señor, hermanos, sé que el Señor ha sido bueno, que a pesar, hermanos, de que estemos muchas veces, como les decía, sanos físicamente, pero lo más importante también, hermanos, es espiritualmente, porque a veces quieren tratar las depresiones con medicina, hermanos, lo quisieron hacer conmigo, pero lo que hacían era mantenerme dormido. Y sabemos que lo espiritual es con lo espiritual, con la palabra del Señor, no con algo físico, no con algo que se palpa, sino con la palabra, hermanos. Y el día que el Señor vino a mi vida, sé que el Señor ha ido trabajando en mí, y no solo en mí, hermanos, sino en mi familia, en mi padre, en mi madre, que el cual ellos estaban en los rudimentos de la iglesia secular también, y estaban enfermos espiritualmente también, y estábamos corrompidos, mejor dicho, hermanos, pero el cual sé que por algo hizo el Señor, por algo permitió que me pasara este accidente, hermanos, para que esa sanidad, para que aquel mal camino que llevaba, hermanos, el Señor mostrara su poder. No porque yo era bueno, hermanos, no porque mi familia era buena, sino sabemos porque Dios es bueno y misericordioso, y Dios quiere mostrar su poder para que avergüence a aquellos, hermanos, que aún, hermanos, no creen y mirando las cosas. Porque a todo esto, hermanos, yo sé, mi padre también ha sido sanado espiritualmente y físicamente también, mi madre, hermanos, del cual yo sé, para gloria del Señor, el Señor vino a mi vida, y el Señor me empezó a dar palabras, sueños, revelaciones, que yo miraba a mi padre predicando, que yo miraba a mi padre dándoles la palabra a sus nietos, cuando mi padre era un alcohólico. Mi padre era alguien que agredía a mi madre físicamente, que aún mi madre tendida en cama por años enferma, el Señor me dio sueños, revelaciones, hermanos, que yo miraba a mi padre, y un día le hablé yo a mi madre y le dije, el Señor me dio un sueño. Digo, y yo escuché la voz en el sueño, un resplandor que lo miraba, como decía la niña, un resplandor grande así, que no lo podía mirar, y que me hablaba y que me decía, yo estoy contigo. Y yo le decía a mi madre, hay que creer. Digo, porque hemos creído en las cosas naturales, de las cuales no hemos buscado a Dios. Dios es el que tiene el control para sanarnos internamente, primeramente. Aleluya. Y así mismo Dios se va a encargar de lo de afuera. Amén. Y yo siempre declaraba esa palabra, y mi madre pues apenas conocía el evangelio, hermanos, yo que de lo que yo le estaba hablando, y yo nomás le dije, ayúdame a creer, vamos a creer que el Señor lo puede hacer. No vas a ser tú, no va a ser yo, pero va a ser el Señor. Si el Señor me dio ese sueño, el Señor lo va a cumplir, el Señor lo va a hacer, el Señor lo va a sacar de esas cadenas, el Señor lo va a sacar de esa enfermedad que tiene Él, que teníamos cada uno de nosotros. Y para no hacerlo largo, hermanos, para gloria del Señor, teniendo ese sueño, no tardando más de 6 meses, hermanos, 6 meses, imagínense que tan poquito, le doy gloria a Dios. En 6 meses mi padre se empezó a congregar, mi padre empezó a dejar de tomar, mi padre empezó a congregarse, a leer la palabra, todo lo que hacía anteriormente. Sé que el Señor lo iba sanando, sé que el Señor lo iba restaurando. Y hoy en día, hermanos, ayúdenme a hacer cuentas, del 2015 a la fecha mi padre no ha probado alcohol.
Para gloria del Señor, hermanos. Y aún así mi madre, de la cual tenía años enferma, buscábamos por aquí, por allá y no sé, tantos doctores, hermanos, y nada. Y yo un día ya estaba aquí en el Evangelio, yo también le decía a mi madre, siempre vamos para acá, vamos para allá, pero le hemos pedido dirección al Señor, que Él nos muestre a dónde. Digo, si Él puede sanarte sin un doctor. Digo, pero si Dios quiere que te llevemos a un lugar, vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor sea quien nos dirija, que el Señor sea quien nos lleve a ese lugar. Y oramos, hermanos. Y el Señor nos dirigió, nos puso a un doctor que era un especialista en el corazón. Y él encontró pues que eran las arterias, todo eso ya sabrán, hermanos. Y gracias a Dios, hermanos, que Dios nos puso, por decir, en las manos de este doctor, pero le damos la gloria al Señor. Amén. Porque sabemos que Él es el quien ha hecho las cosas, que no es uno, que no es porque te cuides, no es porque seas bueno, no es porque seamos muy sabios. Sabemos que la sanidad, tanto como física y como espiritual, hermanos, viene del Señor. No viene por nuestra sabiduría, por nuestro entendimiento, sino porque el Señor es bueno y el Señor es misericordioso y el Señor es el que nos sana, hermanos. Dice Juan 6:51, yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cristo murió por el mundo, hermanos. Cristo es el pan que tanto como nosotros que ya estamos en el Evangelio, que le hemos reconocido, hermanos, ahora podemos reconocer que Él es el que nos da vida, que Él es el que completa a cada uno de nosotros, que Él es el que dio su vida por cada uno de nosotros, que aun cuando andábamos en el mundo, Él fue la promesa de la cual por medio de Él es que podíamos ser salvos y lavados y purificados y sanados espiritualmente, hermanos. Porque les decía, podemos estar muy bien, hermanos, físicamente, quizás saludables, pero muchas veces internamente, espiritualmente estábamos muy mal. Por ahí también en Juan 6, 32, 33, si me lo pone ahí, Juan 6, 32 y 33, dice, y Jesús dijo, de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Cuántos estábamos espiritualmente muertos, hermanos? ¿Y cuántos ahora podemos decir que estamos vivos gracias a ese pan espiritual, hermanos? Gracias a esa sangre que nos limpió y que nos purificó, y gracias por esta palabra que nos fue confiada, hermanos, de la cual hoy podemos leer y meditar en ella, hermanos, y saber que no es por nuestra inteligencia, sino es por la misericordia, el amor y por su palabra, hermanos, que en Él hemos creído que Él es nuestro pan de vida, que en Él hay esa vida eterna, que en Él hay esa sanidad, que en Él hay aquella vida que algún día buscábamos, o aquella vida que decíamos tener y en la cual estábamos perdidos, hermanos. Punto número 2, agua de vida. Juan 4:14, mas el que bebiere de esta agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria a Dios, hermanos, por ello. ¿Cuántos sabemos que tenemos pruebas, hermanos? Tenemos situaciones de las cuales quizás nos aflige nuestro cuerpo, pero sabemos que si tenemos la palabra, hermanos,
si tenemos esa fuente dentro de cada uno de nosotros, podemos tomar de esa agua. Podemos tomar que es su palabra. Podemos tomar de esa agua viva que es Jesucristo. Podemos tomar de esa fuente de la cual mora en nosotros, hermanos, que es su palabra, que es su espíritu, que nos alienta, que nos da fuerzas para seguir adelante, de la cual en otro tiempo buscábamos y no la encontrábamos. ¿Por qué? Porque no reconocíamos o no teníamos al Señor, como les decía anteriormente, huíamos de Él. Venía por acá, por allá la palabra y lo que hacíamos, corríamos. Y hoy en día, hace tiempo le comentaba a un hermano, digo, yo antes corría de los cristianos de un lado, de otro, para evitarlos, y hoy en día, hermanos, a veces bajo una vez al mes por allá a Orange County o por acá y ya no se me topa ni uno, hermanos. Y ahora yo digo, quiero escuchar palabras de Dios, ahora sí, aquí, allá, y no me encuentro ni uno, hermanos. Y cuanto antes por acá uno, por allá otro, y hoy en día, hermanos, ahora yo entiendo que el Señor ha ido trabajando en cada uno de nosotros, hermanos, y sé que antes, a donde yo estaba, el Señor me andaba buscando ahí, como a cada uno de ustedes, hermanos, que el Señor nos andaba buscando. Y aún así, por cada uno de aquellos que nos están mirando el video, el Señor quiere entrar en tu vida. El Señor quiere entrar en tu corazón. El Señor quiere que le des permiso, que Él entre para que llene ese vacío, para que Él venga a sanar eso espiritualmente que está enfermo, para sacarte de ahí, como lo hizo conmigo y como lo hizo con cada uno de ustedes, hermanos. Sabemos que el Señor nos quiere sanos espiritualmente, como se hablaba también, el hermano Vindas comentaba hace rato, ¿verdad?, de que aún el Señor, si no estoy mal, creo por ahí Mateo 5:45, a lo que comentaba el hermano, que Dios hace salir el sol, parafraseándolo, sobre buenos y sobre malos, y hace descender la lluvia sobre buenos y malos, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Aún, hermanos, cuando estábamos allá afuera, el Señor, por su misericordia, nos hacía hacer llover, nos hacía salir el sol. Pero sabemos que Dios es un Dios de misericordia, que Él quiere que nadie se pierda, hermanos, sino que vengamos al arrepentimiento. Y así mismo, hermanos, así el Señor no desea que tú estés enfermo físicamente, y cuanto más tampoco desea que su iglesia estemos enfermos espiritualmente, sino quiere una iglesia sana, hermanos. Quiere una iglesia que busque ese pan de vida que es Cristo, que se refugie en esa agua de vida que es su palabra, que en esa agua de vida que es Cristo, de la cual, hermanos, en Él podemos encontrar las promesas de la vida eterna. Ahí en Juan 6:35, en la parte última, dice que el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cuántas veces también les decía, anduvimos buscando agua, buscando esa paz, buscando esa sanidad en doctores, en lugares equivocados, hermanos? Llenar o tratar de llenar esos vacíos que sabíamos que es algo interno, que nada físico puede cambiar eso, hermanos. Eso solamente lo puede cambiar Cristo. Eso solamente lo puede espiritual con lo espiritual, hermanos. Y sabemos que cada uno de nosotros que estamos aquí, hermanos, el Señor nos sacó de un lugar, hermanos, donde estábamos perdidos, donde estábamos espiritualmente quizás enfermos, hermanos. Pero hoy en día también, hermanos, podemos estar aún enfermos o decayendo espiritualmente también.
buscaba ahí qué es lo que significa ocioso, porque el punto número 3 es activos espiritualmente, y buscaba que es por sinónimo o todo lo contrario de activos espiritualmente sería alguien inactivo, alguien que es ocioso, improductivo o perezoso. Como a forma de introducción que les comentaba hace rato, el cuerpo físico también necesita moverse para no enfermarse. Puedes comer, puedes alimentarte bien, beber agua, pero si no te mueves, te quedas en un lugar, se enferma el cuerpo también. Ahora, espiritualmente, hermanos, es similar, hermanos. Podemos venir, hermanos, congregarnos, podemos estar escuchando la palabra, leyendo nuestra palabra en nuestra casa, pero si nada más comemos y bebemos y no estamos activos más allá en los ayunos, en cada cosa que sea del Señor, con los jóvenes, con el ministerio de los hombres, limpiando la iglesia, ayudando, como decían los hermanos, echándole una llamadita, visitando a los enfermos, orando unos por otros, hermanos. Nomás nos estamos conformando con comer, beber, pero estamos inactivos espiritualmente, hermanos. Y lo que quiere el Señor, hermanos, que nos movamos. Y gloria a Dios, hermanos, por aquellos que están participando en la obra, porque eso nos quita de estar ociosos. Y la palabra ocioso, como les decía, es alguien imperativo, pero también en otra parte, ocioso es alguien que, como no tiene nada que hacer, pues se pone a hacer otras cosas de las cuales quizás no van a estar bien delante del Señor. Por eso el Señor hoy nos llama, hermanos, que así como bebemos, así como tomamos la palabra, comemos espiritualmente, también quiere el Señor que estemos activos en la obra, que estemos activos en lo que el Señor nos ha puesto, que estemos activos en la obra del Señor, y exhortándonos unos a otros. Ahí en primera de Tesalonicenses 5:14, gloria a Dios, dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, y que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Dice que amonestemos a los ociosos y que alentéis a los de poco ánimo. Aquí, hermanos, pues nadie condena a nadie, hermanos. Nadie señala a nadie, o más bien no debemos de señalar a nadie, porque somos el cuerpo de Cristo, hermanos. Si tú miras a alguien, hermano, que está débil en la fe, no lo critiques, no lo señales, sino vamos a orar, que el Señor siga trabajando. Si tú lo miras que espiritualmente está enfermando, está decayendo, ora por él, hermanos. Si tú miras que alguien está decayendo, como les decía, pongámonos a orar y no a condenar, porque sabemos que el Señor no nos mandó a condenar, hermanos, sino a dar las buenas nuevas, y así mismo exhortándonos y soportándonos unos a otros. Que muchas veces, como decían acá, ¿verdad?, que es bien fácil amarnos acá, hermanos, entre hermanos, pero allá afuera a veces es lo difícil. Incluso la palabra dice que amemos o bendizcamos a aquellos que nos hacen mal, a aquellos que nos aborrecen. Pero así como les decía, que el Señor quiere que estemos activos, aún llevando su palabra también. Me incluyo a mí mismo, hermanos, como persona, que es necesario que estemos activos de llevar las buenas nuevas a aquellos que aún no le conocen, que estemos espiritualmente sanos, como decía, ¿verdad?, Mateo 4:4, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, hermanos.
Y así esa es la palabra, hermanos, que Dios les bendiga y el Señor siga trabajando en cada vida de cada uno de nosotros para que sigamos adelante en la obra del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos.